Hola chicos, en el video de hoy vamos a hablar sobre la narración. La narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones, es decir, de cierta forma una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento, aunque no sean del todo sinónimos. La narración oral es aquella que se lleva a cabo a través del lenguaje hablado y que está marcada por el modo del habla del individuo por su cotidianidad. Esta narración es necesariamente presencial, es decir, la persona tiene que estar para poderlo decir. Seguramente has visto alguna película en la que antes de empezar alguien comienza a hablar. Pues bien, desde ahí nos están narrando la historia. Es decir, nos empiezan a contar la historia para que nosotros comprendamos cómo ha sucedido todo. En la narración existen elementos tales como el narrador, los personajes, el tiempo, la trama y también el lugar. El narrador es la voz y el punto de vista donde se cuenta la historia. La persona que narra puede estar involucrada o no en los eventos que narra. Ahora hablemos de los personajes. Son aquellos actores involucrados directa o indirectamente en el relato contado, y estos ocupan distintos roles. Entre ellos tenemos el protagonista, que es la persona en la que se centra toda la historia. Tenemos el antagonista, que es la persona que se opone al protagonista. Tenemos a los acompañantes, quienes acompañan al protagonista en toda la historia o en alguna parte de ella. Y en distintos niveles de importancia tenemos a los personajes principales, que son aquellos sin los cuales no habría un sentido en el relato. Y tenemos a los personajes secundarios. Estos personajes secundarios aparecen esporádicamente, es decir, son personajes accidentales o de acompañamiento. Ahora veamos el tiempo. Es todo el relato que involucra una cantidad de tiempo o duración total del relato. También es la cantidad de tiempo transcurrida entre los eventos que se narran. Ahora veamos la trama. Es el contenido mismo del relato o de la historia, o sea, la cantidad de acciones que acontecen y que se movilizan en el relato hacia una resolución o desenlace. Todo relato debe tener un sitio en el que ocurre. Puede ser imaginario o puede ser algo real. Así que ahora ya sabes, cada vez que tú veas una película, te cuenten una historia, notarás que tiene narrador, personajes, un lugar en el que sucede toda la historia, el tiempo en el que sucede y la trama. Esos son los elementos de la narración. Te veo en otro video. Adiós.